Amor, me parece que fue una cagada votar a Macri. Estamos en el Centro Cultural Néstor Kirchner y en unos minutos nada más se estarán entregando los premios Cóndor de Plata. Si tuviésemos que enmarcar la actualidad, el momento, lo que estamos viviendo en un género de película, ¿cuál elegiría? Es difícil porque hay un poco de todo. Hay un poco de terror, hay un poco de comedia y hay un poco de ciencia ficción también. Digamos, habría que inventar un género. Te voy a dar 3 nombres de película y me decís, ¿cuál elegirías para ver y por qué? Los cuadernos del remisero, El dólar contraataca, el documental de Rusia 2018. Con los cuadernos del remisero, no, porque la ciencia ficción no me interesa. Rusia hay que viajar y conocerlo. La que me gustaba hacer la realidad. El dólar contraataca. El dólar por las nubes. ¿La realidad supera la ficción en Argentina o a la inversa? La realidad siempre supera. Tengo que preguntarte primero cómo te cuidás. No, bueno, qué sé yo, nada, tengo una buena genética, uso cremas, voy al centro de estética, pero me hago casi nada menos de lo que todos creen. Buena alimentación, duermo, me he cuidado siempre, no drogas, no noche, no alcohol. Tomo mi copita en la cena y eso, pero digo, no, he tenido una vida muy sana. ¿Qué tema de actualidad llevarías hoy en día al cine? No, yo creo que ninguno, porque la realidad está superando ampliamente a la ficción. Si hoy estuviésemos viviendo una película, ¿de qué género sería? Suspenso. En los días de hoy, suspenso. No sabemos qué va a pasar. Está todo, viste, en ascuas. Estamos en ascuas de lo que puede llegar a pasar. Así que para todos lados puede dispararse. Un thriller. La vida y todo tiene componentes de todo. Si me hablas del país y del gobierno es una cosa, si me hablas de cómo estoy viviendo la vida yo es otra, cómo estamos todos es otra. Es un poco amplio. Me parece que no se encasilla en ningún género. Género indescifrable. Absoluta, una mezcla de todos los géneros. Un híbrido. Hay de terror, de comedia poco, hay de drama, pero sobre todo es una mezcla indescifrable, un género solo nuestro. Pensamientos de la tarde, que nunca son muchos ni muy interesantes, pero se dice que este tipo de operaciones, la de los cuadernos, por ejemplo, o sea, fotocopias de cuadernos, algo insostenible jurídicamente, gracias a lo cual ya hay 13 personas presas y vienen más, ¿no? Bien, digo, era una operación que estaba guardada para más adelante. Es decir, que el gobierno, el Poder Ejecutivo, la RUNFLA en general, que está al mando del país, quiere preparar una serie de herramientas, truchas todas, para enfrentarse a sucesivos momentos en que sean descubiertas sus operaciones. ¿Qué saltó en este caso? Los aportantes truchos. Vamos con los cuadernos. A ver, lo importante no es ni siquiera toda esta especie de cosas miserables, sino que hay un núcleo de gobierno que quiere prepararse herramientas para cuando se descubran los chanchullos. Esto es una asociación ilícita, esto es una mafia. Digo, ¿por qué no aparece ninguna deducción periodística, sino en estas marginalidades que hacemos algunos? Es la patria en los días más oscuros que le toca vivir. Voy a saludar a 2 amigos, porque uno es el dueño de casa prácticamente, que es mi amigo, el actor destituyente. ¿Cómo le va, querido Atilio Veronelli? Me va mejor que mañana, peor que ayer, como todos los días. Bueno, y la persona que está a su lado, digo, al lado de Atilio, es mi amigo y colega Leonardo Greco. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo te va, Dorio? Le voy a pedir al camarógrafo que por favor enfoque 2 detalles de la elegancia suprema de mi amigo, que tienen que ver con estos prendedores. Una es Eva Perón, ¿sí? Sí, claro. Otra es una pequeña flor, también emblemática del peronismo, que es la flor que se usó en los años de ausencia del general Perón de la patria por el exilio, el No me olvides, junto con Perón vuelve, bueno, no me olvides, ni nos olvidamos, y Perón volvió. No se podía usar el emblema, no se podía usar nada, estaba todo prohibido. Entonces con esto se identificaban en el colectivo, en un parque, los peronistas. Era una florcita, pero además con este símbolo, no me olvides. Justamente, bueno, y por supuesto así sucedieron las cosas. Vamos, ¿cómo estuviste viendo el día de la jornada de hoy tenemos de todo? ¿Se dieron cuenta con qué sutileza que se presiona, por ejemplo, a las personas incómodas para el gobierno? No se puede allanar el departamento de una senadora nacional, como la expresidenta, sin autorización de la senadora o sin una especie de acuerdo parlamentario. Bien, entonces fueron las autoridades y estuvieron rompiendo ladrillos que llevaron exprofeso para eso al primer piso y al 4º piso del edificio donde reside Cristina Fernández de Kirchner habitualmente, pero en el 5º, para jorobar nomás. Entonces estuvieron haciendo ruido.
es digno de... A ver, no quiero ofender a nadie diciendo, no es alguna autor de ficción, espantoso. Sí, de mal gusto, como siempre. Pero hay un público al cual le gusta esto. Hay cierta gente que es aquella que se vio cuando se llevaron a Vudú la primera vez, allí por Puerto Madero, que viva todo este tipo de cosas. Si estamos en una sociedad argentina, nos guste o no mirarnos al espejo y ver que tenemos una cicatriz, una arruguita, hay que mirar si es uno ese. Y cuando uno se mira al espejo y uno se ve como sociedad argentina, tenemos una sociedad argentina que salió a festejar después de un bombardeo en la Plaza de Mayo, y hoy todavía está toda esa gente. Y yo hago otra cuentita. Cuando ganó Kirchner, en la primera elección que no ganó, sacó un 20%, pero entre Menem y López Murphy llegaron casi al 50% después del 2001. O sea que acá puede reventar todo, y sin embargo va a haber gente antipatriótica, que le importa un carajo la bandera que vos tenés ahí, que simplemente es antiperonista, odia a los negros, odia a los morochos, odia a los planes, odia el ascenso social, y esa gente está entre nosotros, son primos, amigos, parientes, compañeros de laburo. Yo, con razón, yo no me había dado cuenta. Tengo malas noticias, señor Radurico, en ese sentido, porque son 10, quiero decir, en total, o 12, porque más tarde o más temprano se nota que este tipo de políticas están favoreciendo a un sector que no es ni siquiera incidente en el número, en las estadísticas generales de la Argentina. Entonces, quiero decir, esa gente que se congratula de esas cosas está fuera de la patria. Digo, están fuera del pabellón nacional que nos cobija a todos. Claro. Es decir, esa es la vieja grieta, la única vieja grieta es aquellos que están. Sí, pero lo que yo creo que trabajan bien es la fantasía, como dice él, porque acordate hace, no sé, un año atrás o un poco más, que lo teníamos a Stornelli por la Patagonia, buscando con una topadora bóvedas con dinero, Mira, ¿no? Era la cosa más pelotuda que yo he escuchado a nivel mundial. Y sin embargo había gente que decía, ahora le van a encontrar la bóveda. Marijuán era Bueno, ahora que lo nombra Marijuán, adivine quién es el nuevo fiscal de los aportantes truchos. No me lo diga. A ver si cuesta un peso más la botella que el contenido. Marijuán, o sea, lo duermen de dos maneras. Por un lado sale con los cuadernos, que es de historieta, digamos, en ningún lugar del mundo. Si yo le explico a un belga, me lo encuentro hoy en Puerto Madero, ¿no? Porque yo voy a Conchester, me encuentro con el belga, dice, qué lindo Buenos Aires. Y acá el problema, digo, es que hay unos cuadernos, en realidad son unas fotocopias de unos cuadernos, en las cuales un tipo que manejaba un auto dice que entraba en unos bolsos que él cree que tenían dinero, que él supone la cantidad y que... Me dice, pero eso es como un chiste, nadie puede ir preso por eso, no se puede sustanciar un juicio. Es fantástica la descripción de Aníbal Fernández diciendo que es un tipo que habla como Monzón, pero escribe como García Márquez. Sí, y además que tiene un pulso, se ve que paraba con el auto, anotaba todo y después arrancaba de vuelta. No había celulares en esa época. Ah, claro. Él y su asistente son dos cabos que estuvieron a las órdenes del teniente coronel Stornelli, el padre del fiscal, que a su vez estuvo antes de que usted esté en Radio Belgrado, cuando se llamaba Radio Belgrano, y que, bueno, estaba copado por el gobierno militar todo, inclusive los medios, fue el que estuvo a cargo de la intervención. O sea que hay un cierto parentesco. Yo te meto preso y después averiguo qué hiciste. Esto es típicamente de la dictadura. Es de la dictadura. Esto es procesista. Ahora, y cuando es el dilema del prisionero. Es el dilema del prisionero. Yo me di cuenta inmediatamente ese miércoles, porque era el marco teórico que yo aplicaba en comercio. Estamos hablando del año 2013. Ahora, cuando este miércoles él empieza, al poco rato yo me doy cuenta que está aplicando el dilema del prisionero, porque es lo que yo aplicaba en comercio cuando ordenaba las cadenas de aumentos o no aumentos de los precios. A ver, ¿cómo es el dilema del prisionero? Es muy sencillo. Vos tenés, al menos como lo estudiamos los economistas, él seguramente lo estudió distinto, pero lo estudió profesionalmente. Nosotros lo hacemos como método de negociación y de teoría de los juegos, como él bien dijo. Vos tenés el cadáver, tenés el arma, y tenés los dos posibles sospechosos. Entonces llega el juez y dice, ¿quién lo mató? Ninguno habla. Bueno, muchacho, a mí quién lo mató me importa muy poco. Lo que me interesa es a quién voy a condenar. Por lo tanto, a uno de ustedes dos voy a condenar. Se van para allá, cada uno a un cuarto, yo me quedo acá, y el primero que sale y habla es inocente. Por lo tanto, el primero que sale tiene tres opciones: decir, fui yo, fue él, o decir, no voy a hablar. El otro también. El problema es que cuando vos estás solo en el cuarto no sabés lo que está haciendo el otro. Entonces te apurás para decir, o fui yo,
si te fuiste, o para decir fue el otro, si te la bancás y fuiste vos, porque lo van a condenar. Por lo tanto, te apurás en salir primero. Por eso es el dilema del prisionero. Fue lo que pasó ahora. Claro. Él utilizó la técnica del dilema del prisionero y por lo tanto necesitaba meterlos presos. Por eso primero los dejaron a todos juntos, para que hablen ese miércoles. Y al otro día los mandaron a cada uno un cuartucho, que es lo que cuentan del olor y todo, para que reflexionen. En ese momento empieza la teoría del prisionero. Primero los dejan a todos juntos para que orejen las cartas. Claro, y después los mandan separados a ver quién es el primero que grita. Y ahí empezaron. Y no importa si lo que decís es verdad o no es verdad, porque es verdad a partir de que lo decís. Claro. Claro, totalmente, sí. Por eso no está en discusión la verdad, es una estupidez decir, no, había bolso, no había bolso, había plata, es una tontería. Entonces, en este esquema, si fuera nada más que un tema judicial, lo dejo en manos de él. Como en realidad es el resultado de una supercrisis económica, no me importa ya la verdad y no está en juego, sino el desenlace, y el desenlace es la cabeza de Macri, que a su vez todos sabemos que tiene todos los números comprados, porque nadie puede decir que se ganó 10 pesos en buena ley. Bien, entonces ya está listo. A mí, a diferencia, pero claro, yo como analista, si me tocara estar adentro, estaría... Pero claro, dice, bueno, son las consecuencias no deseadas. Si el Estado Mayor decide tomar esa colina, sacrifica a 500 hombres por acá y estos mueren, bueno, para eso sos el Estado Mayor. Entonces, acá hay que resolver una crisis muy profunda que termina con el gobierno del mal de la manera mejor que sería incruenta. Ni una gota de sangre argentina. Muy bien, el tipo lo que necesito que mañana, la semana que viene, me pida la indagatoria de Macri. Y ahí mezclamos, digamos, bueno, todo lo demás son consecuencias no deseadas. ¿Cuál es? Y ahí, la semana que viene, la interna Bonadío Moreno. Tiene que ganar Moreno, ustedes me votan. Hasta este, antes de votar a Bonadío que mató por la espalda. Esta charla, que bien podría ser, pese a que hay gente de otras pertenencias, aquí una charla de peronistas como la que hemos tenido muchas veces, claro. Tiene una carga de, les digo, muchachos, sobre todo los más jóvenes, chicas, de sabiduría, y además, digo, recuerden, se han reído, muchas veces cuando yo dije, che, pero eso lo dijo Moreno, y no hubo una sola vez en que yo no tuviese que volver a decirle, ¿sabés qué? Tenía razón. Guillermo Moreno, son las 9:00 de la noche, yo ya me pasé, me fui al diablo con el horario y no me importa. Millón de gracias por estar acá. ¿Qué le tiene que dar a Leonardo Greco? Alguna tiene que decir, tirar que esté a la altura de la interna Moreno Nostradamus, ahí sí le puede ganar Nostradamus, pero después viene Moreno. Bueno, Leonardo querido, ¿dónde estás ahora diariamente? En Del Plata estoy los sábados. Que me paguen la indemnización alguna los vez. Sábados, sí, claro, hay que arreglar muchas cosas, pero bueno, que salga Ferreira, hago voto porque salga Ferreira, y me encantó la exposición que tuvo ante Bonadío de toda su militancia, todos los años de estamos hablando de Gerardo. Claro, de Gerardo Ferreira, el dueño de Radio del Plata, y que Del Plata la compra con plata de su pecunio. Sí. Así que nada, y me encuentro en total libertad. Es una de las pocas radios que existen con total libertad. Puedo decir lo que quiero, aunque me equivoque muchas veces. Y puedo llevar a quien quiero, aunque me equivoque muchas veces. Hablando de libertad de radio, Radio El Mundo, AM 1070, lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana, Santiago Cunha haciendo por Radio 1 más 1. Y me voy a pegar, Me voy a pegar ahí. Pero, llegado junio voy a venir yo. Querido Greco, en Argentina, que estás en libertad, no lo digas muy fuerte. Bueno, ya corremos riesgo. Aparte yo lo escucho un programa. Me manda cosas. Mira, una prueba que a mí me conmovió apenas lo vi entrar, tiene no solo el rostro de vista, sino un no me olvides. Claro, en la memoria peronista muy importante. Y mira que tengo acá. Bueno, la comunidad organizada. ¿No sabe quién me lo regaló? ¿Quién te lo regaló? Él para el cumpleaños no me lo firmó, por eso ahora digo, va Moreno, que me lo firme. Los que quieran firmar, ya saben además las fichas para el juicio político a Mauricio Macri, aunque quizás ya después no haga falta. Saben que pueden venir aquí, pueden hacerlo por internet, Canal 22, pueden ir a Radio El Mundo, tienen 200 lugares, pero lo que quieran hacerlo, háganlo. La despedida la hace mi amigo personal, Atilio Veronelli. Hoy no está Santiago Cunha, así que la gente del gobierno, váyanse a la puta que los parió. Gracias. Chao, buenas noches. Qué divertido.
pobreza sube, el Inter dice que sube. Cuando el desempleo sube, dice que sube. 14.000 mangos de luz. Pero claro, 6.000 de gas. Teníamos que sincerar. Por supuesto que duele, claro que duele. ¿Vos crees que a algún político le gusta aumentar? De 1 a 15 es mucho. ¿Le gusta De 1 a 15 aumentar? es mucho. ¿Te gusta Mauricio Macri? No, boludo, ¿cómo va a gustar? ¿Nada te gusta? ¿Qué me podría gustar? Que no aprieta a los jueces. No te lo crees ni vos. Pagar una deuda del correo por esta polémica de 70.000 millones de pesos. ¿Cómo se genera confianza? Porque sí, se le condonó una deuda a las empresas eléctricas. ¿Cómo se genera confianza con 50 funcionarios de este gobierno que están imputados en diferentes causas? Está usted, también está la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hay varios ministros, incluso el de Energía, Aranguren, denunciado por Elisa Carrió. Con estos antecedentes, ¿cómo se combate la corrupción? Creo que no tenés una buena visión de lo que venimos haciendo. ¿Y después quién va a venir? Va a venir el Partido Justicialista, reciclado. Cuando resuelvan los radicales para cuándo. Y los radicales están gobernando. Pero ¿cómo que no? Este está filmando. Muchas gracias. Estamos al aire. Estamos al aire. La mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato. E ho trovato l'invaso, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io... C'è tutto il repertorio sovietico oggi qua, Tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e tutti i quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. ¿Cómo les va? Bienvenidos al Picadito 44, la cárcel. Bueno, ojalá no me toque. Quizás este gobierno suponga que también sería merecedor de la cárcel porque digo que el presidente es un bípedo despreciable y acompaño a la gente cuando canta Bonadío, la concha de tu madre. No sé, no sabemos porque hay presos políticos en la Argentina y posiblemente también le pase a la prensa porque yo viví momentos así. Estas canas no están al pedo. Esto también ha sucedido. Por lo pronto tratan de fagocitarse a los medios y por eso C5N sufre tanto, Del Plata sufre tanto, Página sufre tanto y hay tantos medios alternativos que yo siempre les recomiendo a ustedes que se suscriban, en algunos casos como en el mío, que es pequeño, no necesita dinero, es gratis, pero hay otros que necesitan de su aporte y es bueno que ustedes puedan hacerlo, el Disenso, Infosiberia, Infobaires 24, el Destape de Navarro, Revolución Popular. Hay formas de ayudar a estos medios porque si no, no tenés otra forma de informarte. Y también la historia.
Cuando este bípedo despreciable asume la presidencia de la República, la primera medida que toma es cajonear la ley de medios. Con esto le hace un gran favor a Clarín, le permite crecer y tiene una protección mediática también con el grupo Vila Manzano, América y otros tantos grupos, Cadena 3, una institución en Córdoba dirigida por Mario Pereira, un excelente profesional, pero que se vendió al macrismo de una forma que cagó tanto a los cordobeses que, qué sé yo, en algún momento tendría que tener un cierto desapruebo lo que hace esa enorme radio cuartetera maravillosa y popular, pero traicionera, de acuerdo a mi gusto, donde nació un Pablo Rossi. Bueno, es una radio oprobiosa, de derecha, asquerosa, que se fija en su propio pecunio. Por supuesto, da laburo a alguna gente y tienen pauta, y bueno, sale Macri a cada rato. Bueno, quiero decir, cajonea la ley de medios, pero lo segundo que hace... cierra las puertas del Instituto de Revisionismo Histórico que habían puesto los Kirchner justamente para revisar la historia y no conformarnos con la que escribió Bartolomé Mitre. Otra cagada de presidente que hemos tenido, una cagada de general y además el fundador del diario La Nación. De hecho, los Mitre siguen dándonos personajes siniestros como esta chica Esmeralda que no sabe qué opinar sobre el Holocausto. Bueno, los Mitre son así, pero bueno, lo importante es saberlo. Pero vos decís historia, me hace acordar a la escuela, el cruce de los Andes, San Martín, Sarmiento, Bostezás, 1893, 1810, French y Beruti repartían escarapela. No, bueno, es una visión muy sesgada de la historia. Admiro a grandes historiadores como Pacho O'Donnell o Felipe Piña o historiadores americanos. Dentro de un rato les voy a mostrar uno chileno. Los admiro porque hacen un revisionismo de la historia, no es la que nos contaron. Entonces vale la pena saber, no te aburras, no te permitas aburrirte por el hecho de conocer la historia. Estás rodeado de calles en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia, que hacen honor a personas oprobiosas. Nosotros acá en Buenos Aires tenemos la avenida más larga del mundo, que nos hace recordar que si usted es un hijo de puta enorme, uno de los más contundentes de la historia argentina, llamado Bernardino Rivadavia, un hijo de puta, una muy mala persona que le hizo la guerra a San Martín de una forma feroz y que tomó un empréstito. La deuda externa comienza con Bernardino Rivadavia y se la queda para él. Eso es una especie de Macri del siglo XIX, una basura de personas. Y sin embargo, en todos lados hay calles Rivadavia, hay calles Alvear, la familia de los Bullrich. El senador Bullrich viene de los Alvear. Algunos más o menos zafaron, como Marcelo T., pero es de los Alvear. Ocampo, acá tenemos también la calle Ocampo, la calle Peña, la calle Bullrich. ¿No son los mismos del gabinete? Sí, claro, la avenida Quintana, y todos están en los barrios más acomodados de todos los pueblos, de todas las provincias y acá de la capital federal. Se de joder. Lo digo siempre, entonces conozcamos la historia, veamos medios alternativos, que no nos tomen por boludos, como dice siempre Roberto Navarro. Hace un tiempo, mucho tiempo, había hecho un audio para la radio hablando de la deuda externa argentina. La gente de Radio Caput, de Info Siberia, le puso unas imágenes y yo se los mostré una vez. Pero comencemos a hablar de historia en el día de hoy, para conocer este presente, donde nadie se está equivocando. Hay un saqueo de la Argentina, hay fuga de capitales, hay toma de deuda y, por supuesto, un dólar que sube porque les conviene, no es que lo quieran parar, y altas tasas de interés para después, cuando abandonen todo, el próximo gobierno queda con el orto al aire, el FMI encima, y otra vez van a tener que venir posiblemente los peronistas a sacar las papas del fuego con tipos que van a tener que ser patriotas, sea Guillermo Moreno, Pichetto. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero gente que se va a poner al hombro un poco el país para que después venga un gobierno nacional popular y además querido por la gente, porque Duhalde no era un hombre querido, Rodríguez Sá no era un hombre querido por la gente, pero con el default, sustitución de importaciones, no se puede rajar a nadie, más o menos le pusieron un freno para que después puedan venir los Kirchner. Que quiero recordarles a ustedes que si juntás lo que sacó Menem y lo que sacó López Murphy después del 2001 era casi el 50%, que se sacó un 20%. Tenemos un país que es de derecha
es un país que odia a los negros, por lo menos los que tenemos la tez de este color. Amigos, parientes, hermanos, conocidos, odian a los negros, laburen, yo quise laburar toda mi vida, ¿cómo andar con esa zapatilla? ¿Cómo andar con ese celular? Toman vino en tetrabric, bailan cumbia. Existe eso, vos lo podés conocer. Bueno, eso es nuestra sociedad. ¿Qué pasó con Kirchner? ¿Qué pasó con el 54% de Cristina? No sé. Analicemos qué le pasó, que más allá de poder vencer a los medios, a Clarín, a América, a Vila, Manzano y a Cadena 3, así todos pudieron mantenerse 12 años y medio, perder por un 1% e irse con una plaza llena de gente que la despedía. Nunca lo vi en la Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué tendría que haber hecho Cristina en ese momento? ¿Aliarse con el peronismo, abrazarse más con Moyano, hacer participar a gente como Julio Bárbaro, que después por sangrar por la herida dijo yo voy a votar a Macri? No sé, abrazarse a Barrio Nuevo. No sé, faltó Néstor en ese momento quizás para tener la muñeca suficiente como para no hacerse dejar odiar tanto por la gente. Ay, cómo se me calienta el pico. Vamos a hablar de la deuda externa. La deuda externa argentina. En una época en que el Imperio Británico concede financiamiento a varios países latinoamericanos, comienza la deuda externa argentina, en 1824, en un empréstito de la Barnum Brothers. Pero al mismo tiempo, Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban la región. Para la Argentina, esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente. Aquí, alguien lo aceptó y fue un escándalo. El primer negociador fue Juan Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y de la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés llamado Robertson y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses llamado Félix Castro. Se quería el dinero en teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron solo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano. Otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró 2 años de intereses por adelantado más un 1% de amortización de capital, 130.000 libras. La comisión, blanca, por la operación fue de 25.000 libras. Y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno. Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default duró hasta 1857. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2.500.000 libras contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. El representante inglés le comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales. Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero, transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la nación, legitimando lo actuado anteriormente. Después, acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2.500.000 libras adicionales para lanzarse a la guerra con el Paraguay. Pero nuevamente, de los 2.500.000 libras asumidas como deuda, el país recibe solo 1.900.000 debido a los descuentos por el riesgo país y las comisiones. Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos. Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba 14.500.000 libras esterlinas. Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En 1890, el gobierno ultraliberal de Juárez Celman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Celman, termina renegociando la deuda para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña, la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante el gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca con una administración que también el ultraliberal Manuel Quintana hace ascender 120 millones de libras. Con Irigoyen se detiene el ascenso. Lo mismo ocurre con Perón, Ilia y Cámpora. En su primer gobierno, Irigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones y él vuelve a achicarlas a 135 millones. La primera vez se vio ayudado por el freno a las importaciones por la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo ocurre con Perón en la Segunda Guerra. Con Perón es el único momento en que se llega a deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones, en ese caso, de dólares. Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares, pero el que la transforma en deuda financiera no es él,
sino Aramburu y Krieger-Bacena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones de dólares. Aramburu adhiere al Fondo Monetario Internacional y Krieger-Bacena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. Desde ese momento empieza a tener peso el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina. Con Frondizi, la deuda pasa a 1.200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger-Bacena y Álvaro Alzogaray. La deuda solo desciende durante el gobierno de Ilia. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2.000 millones de dólares y él los achica 1.700 millones. Pero se produce el golpe. Pasan Onganía, Levingston y cuando Lanús entrega el poder la deuda está en 3.700 millones de dólares. Krieger-Bacena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria del TEC Internacional de capitales estadounidenses. Y más tarde recae en el Fondo Monetario. Cámpora reduce la deuda a 3.400 millones de dólares. Después viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca. Cuando se produce el golpe de Estado, la deuda se ubica en 5.300 millones de dólares, pero con la dictadura se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera que enriqueció a unos pocos. Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. Ese dinero necesitaban colocarlo en algún lado. La tasa de interés es del 4% anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero. Martínez de Oz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. Hay contratos de deuda donde está negociando por las dos partes la misma persona. Vale la pena en este caso recordar los negocios del estudio Klein-Mayral relatados al comienzo. El seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982 fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Domingo Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones. Cavallo le dijo a las empresas más beneficiadas que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa fórmula, les licuó la deuda en medio de un periodo de alta inflación. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986. Alfonsín intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Oz del estudio Klein-Mayral. Esta información se encuentra hoy en el Congreso. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos. En 1988, 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem arregló las cosas a favor de los acreedores con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18%. Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado que condiciona el futuro de varias generaciones. De la Rúa terminó con 132.000 millones. Ahora está en 180.000 millones. Y vino Néstor y nos desendeudó, le pagamos al Fondo Monetario, renegoció la deuda, quedaba poquito, nos quedaba más para nosotros, ya que sustituíamos además importaciones, el beneficio de lo que eran las retenciones al agro, que eran lo que nosotros producimos, como Venezuela, petróleo, Irak, petróleo y España jamón, bueno, unas retenciones, aquellos que se beneficiaban mucho con las exportaciones, bueno, todo eso hizo que el país resurgiera. Y además un pensamiento político-económico keynesiano, en donde el Estado ayudaba a la gente a que tenga plata en el bolsillo, con algunos subsidios para que se le cobren pocos impuestos y baratos los servicios, y además se le pague más a las empresas que no podían pagar los sueldos por la crisis del 2001. El Estado ponía la plata que le faltaba, pero que no rajen a la gente. Bueno, eso hacía mover a la industria, hacía mover al comercio, y así todos estábamos bien, como lo pudimos comprobar. Pero nos desendeudamos. Pero un señor que se llamó Alejandro Olmos, en los 2000, le hizo un juicio al Estado, que tardó mucho tiempo en salir. Yo te dejo un link acá abajo para que veas el documental La mayor estafa al pueblo argentino. Y Alejandro Olmos, un civil como nosotros, un señor que era periodista, le hace un juicio y le gana. Le gana. La deuda que tuvimos que pagar durante tanto tiempo era ilegal, era para el beneficio del que tomó la deuda, así como lo hizo el hijo de puta de Rivadavia, era para el beneficio de amigos, para sacarla del país de nuevo y guardársela en paraísos fiscales o en cuevas fiscales. Eso fue la deuda. Y fueron a comparecer Cavallo, Machinea, Martínez de Oz, Urruil, todos los ministros, todos por ese juicio de un ciudadano.
y un excelente juez que nada tiene que ver con Bonadío, pero claro, después la decisión la tiene que tomar el Congreso, no la pagamos porque es ilegal, y bueno, no, paguémosla porque si no el mundo nos da la espalda. Bueno, esto nos está pasando ahora con este bípedo despreciable llamado Mauricio Macri, al cual lo votó la gente, lo tengo que repetir, lo votó la gente, mucha gente pobre, mucha gente de clase media que ahora está llorando. Bueno, a llorar al campito, diría Pachano, ¿no? Hay que revisar la historia, hay que saber de la historia. Entonces, que no te parezca aburrido, no me bosteces. Vamos a hablar de O'Higgins, de San Martín, de Rivadavia, porque este hombre ha querido que no sepas nada de historia, te lo saca del billete, te saca San Martín del billete y te pone una foca, un ñandú, ¿entendés? Y cierra el Instituto de Revisionismo Histórico. ¿Entendés de qué se trata? Si vos sabés de historia, te transformás en una persona peligrosa. Vos tenés que ser un boludo, un estúpido, que no sabe quién fue Bartolomé Mitre y bancártelo. Bueno, yo te voy a decir que Rivadavia era un gran hijo de puta, lo viste por los empréstitos, la Barney y demás, pero además era temeroso que se designara jefe supremo a San Martín, después de las grandes victorias que había tenido. Entonces boicoteó por todos los medios al padre de la patria, Rivadavia, y también boicoteó el Congreso Constituyente de Córdoba. Él estaba ocupado de dotar de ochavas a las veredas de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces por eso no le mandó plata más a San Martín. San Martín no tuvo más remedio que ceder su lugar a Bolívar para que concluyera la gesta libertadora. Más allá de que Bolívar tenía un ego grande, y era bastante especial, pero lo admiro mucho, pero San Martín ya no contaba con recursos. Mientras San Martín entonces permaneció en Mendoza, retirado en su chaca, Rivadavia y el gobierno de Buenos Aires lo hostilizó de todas las formas posibles. Primero, le puso un mucamo como espía de sus movimientos y luego hasta le violaba la correspondencia privada. Le abrían las cartas a San Martín. Y el propio San Martín lo confiesa en una carta que le manda a O'Higgins. Después vamos a hablar de O'Higgins. Bancátelo, porque tenés que saber. Después no digas que no te avisé. ¿Qué le dice San Martín a O'Higgins? Textualmente te lo digo. Mi separación voluntaria del Perú parecía que me ponía al cubierto de toda sospecha de ambicionar nada sobre las desunidas provincias del Río de la Plata. Confinado en mi hacienda de Mendoza y sin más relaciones que algunos vecinos que venían a visitarme, nada de esto bastó para tranquilizar la desconfiada administración de Buenos Aires. Ella me cercó de espías. Mi correspondencia era abierta con grosería. ¿Y qué le responde O'Higgins? Ejerzan enhorabuena su rabia inquisitorial en nuestras comunicaciones privadas, que ellos no encontrarán otra materia más que la misma firmeza y honradez que no han podido contradecir en nuestra vida pública. San Martín tuvo atentados. No corría solamente riesgo él, sino su familia. Rivadavia y esa gente de Buenos Aires le exige a San Martín que luche contra los propios argentinos, contra aquellos que querían reivindicar su interior, su provincia, que no sean garchados por Buenos Aires, y entonces existían aquellos caudillos en Santa Fe, en La Rioja. Bueno, vamos, matame a toda esta gente que nosotros acá en Buenos Aires, todos estos que tenemos unos lindos apellidos que pueblan los pueblos del país y de la ciudad de Buenos Aires, nosotros nos tenemos que quedar con todo esto. Era un Macri, y San Martín lo estamos recordando en esta época, pero tenemos que recordar que en la historia, las grandes calles, más allá de San Martín, porque no lo pudieron evitar, que era maravilloso, tuvieron que bancarse a San Martín hasta que se tuvo que ir, se exilió. San Martín, después, cuando Rivadavia se va y está Dorrego gobernando las Provincias Unidas del Río de la Plata, vuelve, pero claro, se entera que uno de sus generales, Lavalle, lo fusila a Dorrego. Lo fusila a Dorrego, un hombre tan grande, del tamaño de una Artigas. Vos tenés que saber quién es Dorrego. Investigalo vos, no seas vago. Pero investigá quién era Dorrego, quién era Artigas, quién eran estas personas. Uno fusilado, otro murió exiliado, y San Martín en Francia. ¿Por qué? ¿Porque le gustaba? ¿Quería ir a ver museos? Dejate de joder. Lo corrieron de acá, y hoy lo estamos conmemorando con un presidente espantoso que hasta tiene al rey de España y le dice, tenemos culpa. No sé, y que cuando va a Colombia habla de Chicho Serna, es un pelotudo importante. Y mientras Rosas luchaba contra la OTAN de entonces,
que eran Inglaterra y Francia, fueron combatidas por Rosa en la vuelta de obligado, cosa que Cristina se encargó de reconocer. La vuelta de obligado, yo me acuerdo de la cadena nacional y nos habló de eso. Claro, combatíamos 2 flotas y les ganó Rosas. Urquiza, mientras que Rosas hacía eso, el jefe del Ejército Nacional negociaba con los portugueses para derrotar a Rosas en Caseros, mientras Artigas luchaba por la emancipación de la patria grande. Ahora, mientras todo esto pasaba, Carlos María de Alvear, uno de los tatarabuelos de Bullrich, el senador Bullrich, que tiene como apellido también Alvear Ocampo, ese hijo de puta de Alvear, Carlos María, ofrecía la banda oriental al reino portugués y pedía al Reino Unido por carta que nos acepte como súbditos. Escuchalo, Felipe Piña. No, la carta de la caída de Alvear es la siguiente. Cuando Alvear traiciona a nuestro país proponiéndole al embajador británico entregar estos países como protectorado británico, ¿no? Esa es una carta notable. Era una fantasía por lo general de muchos, de muchos políticos argentinos. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque cayó Napoleón. A esto les agarra pánico. Ahora ya está, ahora vienen por nosotros, ¿no? Todos los reyes que vuelven a ocupar sus tronos se van a juntar, de hecho se juntan, viene una expedición, se acabó. Entonces Alvear decide rendirse y manda a Manuel García a Londres, a Río de Janeiro, a ofrecer estas provincias de protectorado. Cuando se entera San Martín se subleva, cuando se entera el Ejército del Norte se subleva, Alvear cae y va a Río de Janeiro. Ahora, ¿qué hace en Río de Janeiro? Se va con todos los secretos militares argentinos, lo pongo ahí, y le denuncia al embajador español todos nuestros secretos y dice que es un arrepentido. Una cosa tremenda. Terrible. Tremenda. Y a pesar de todo esto, donde también denuncia el ejército de los Andes, las armas que tiene. Un entreguista lo que se absolutamente. Qué bárbaro. Al poco tiempo, preocupado por su señora que estaba acá, le escribe a San Martín, a quien acaba de traicionar horrendamente, le pido que se ocupe de mi señora. Una cosa, una hipocresía impresionante. Y San Martín lo sabía, digamos. San Martín lo sabía y se ocupa de la mujer, porque tiene nobleza. O sea, lo que le pide el otro, bueno, ayudar a la familia y lo hace, y se ve cumplido con lo que me ha pedido, nada más, ¿no? ¿Y quién le pone la bolilla negra a San Martín para que termine decidiendo no bajar el vuelo y tomársela de acá, exiliarse? Bueno, los que ponen la bolilla negra son estos personajes, son Alvear y Rivadavia, ¿no? Rivadavia... Pero podía haber vuelto después. Sí, de hecho vuelve. Él vuelve cuando sabe que cayó Rivadavia en el año 28, 27, 28, ya está gobernando Dorrego, se produce la guerra con el Brasil, y vuelve para ayudar a Argentina a la guerra con el Brasil. Pero cuando llega a Río de Janeiro se entera que Lavalle fusiló a Dorrego, lo cual para él es tremendo porque Dorrego había sido oficial de él en el Ejército del Norte y Lavalle extraordinario oficial de granaderos hasta en el Perú. Así que era una noticia que lo desarmó, ¿no? Y ahí cuando llega... ¿Cuántos años tenía en esa zona? En ese momento San Martín, sí, y ahí tendría 40 y pico de años, sí. Cuando se entera de eso, queda desarmado y decide no desembarcar en Buenos Aires y se va a Montevideo. Y él recibe al bando unitario, al bando federal, ve que todos le piden que se haga cargo para liquidar al resto y dice, no, yo no voy a ser verdugo de mis conciudadanos, y se va al exilio en ese momento a Bélgica, ¿no? Agregar algo a lo que decía antes Pino, y tiene que ver con la historia para que hable directamente San Martín a este hombre que nos gobierna hoy, que es anglófilo, hispanófilo. Entonces, ¿qué decía San Martín de la clase del presidente de la República? Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, y un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Esto lo dijo José de San Martín. Lo decía también por aquella sociedad salteña que mató a Güemes, ¿no? Te pido algo, te lo pido por favor. Denle primer plano. A él no, ahí está. Explícale a Macri quién es San Martín, por favor. San Martín, porque si no estamos como tirando ideas al aire. Podemos decirle el padre de la patria, reivindicar la batalla de Maipú, decir lo que opinaba de la gente, pero San Martín fue un hombre que fue el protagonista de los cuentitos que nos brindó Bartolomé Mitre. No está al lado de Hurlingham ni pegado a San Miguel. No fue un hombre que se murió porque le gustaban las playas de Francia. Fue el gran enemigo de Rivadavia, además, y esto es importante. Claro. Vamos, a ver, dale vos. No es una equivocación. Edulcorar esto como que están fallando con la economía
es bajarle el precio. Mauricio Macri pertenece a una familia mafiosa, sucia, es un ridículo y ya lo era antes. Algunos que tenemos canas ya sabíamos que venía de una familia más sucia que una papa. Él un inepto, porque encima es vago, ¿no? El Tano laburó, inclusive con los gobiernos, se hizo rico, pero él es un vago, es un mafioso y vino a hacer esto. Acá no se equivoca Macri. Este grupo de gente que lo secunda, como en toda mafia, hace lo que dice el jefe y también de alguna manera algo del vuelto se les cae. Acá no se equivoca, muchachos. Esto se lo hacen porque quieren. Y hay inflación porque le conviene. A este gobierno le conviene la inflación y le conviene cagar a la gente, porque vinieron a eso. Lo lamento por los vecinos, los primos, los parientes que votaron y creyeron que Mauricio no era Macri. No, Mauricio también es Macri. Uno que ve los libros de historia de Chile, descubre que hay una frase que dice: y cruzaron la cordillera de los Andes. Y se acabó. Te dicen, bueno, los tipos fueron para allá, vinieron para acá, ganaron la batalla de Chacabuco y se acabó la... 5 minutos en una clase en el colegio. Ni eso, es una frase diminuta. Y hay que decir que este trámite, cuando uno es chico tiene algo de sentido, porque si tú lo piensas, cuando uno es chiquitito, jura que va a subir la cordillera, va a llegar a la punta del cerro y al otro lado va a ver la Pampa Argentina. Claro. Esa es la imagen que todo el mundo tiene en la cabeza. Esto de ir un día a Mendoza, ir y volver el mismo día, te fijas, y cruzar el cruce de los Andes. Pero la verdad es que este evento que nosotros pasamos tan de largo como un trámite, se estudia en el mundo como uno de los hechos y una de las hazañas militares más grandes de la historia. En Argentina se estudia el cruce de los Andes como una de sus hazañas más importantes de toda su historia bélica. Y en el mundo es un momento clave para la historia de América total, toda, no solamente para Chile. Quizás yo la pondría incluso junto con otras grandes hazañas de la historia bélica, como el desembarco de Normandía, como el cruce de Aníbal de los Alpes, como si la gente que vio Lawrence de Arabia recordará esta idea demente de atacar Aqaba avanzando por un desierto que era incruzable. El martillo de Dios le decían ese, el yunque de Dios. ¿Cuál es la situación, y hasta el día de hoy, ¿no? Geográfica de ese cordón montañoso que significa la cordillera de los Andes? Mira, a mí me gusta primero partir contextualizando, como tú bien dices. ¿Cómo nos cuentan la historia? Mira, me vine con esto del hospital, no me he dado cuenta. Baradit, un guerrero del hospital, directo al set de Mentiras Verdaderas. Así es, así somos los Jedi. No lo vacunaron, supongo yo, ¿no? Balsica. No lo vacunaron. No estoy vacunado. Oye, mira, ¿cómo te cuentan la historia, la independencia de Chile? Te dicen que se estableció la primera Junta Nacional de Gobierno, que los españoles se molestaron mucho, ¿no? Y mandaron españoles a atacar a este pueblo que se había liberado, y que Carrera y O'Higgins se defendían de los españoles, pero fueron derrotados en Rancagua. Y este primer tiempo, que le llamamos la Patria Vieja, termina con un intermedio donde se van a Mendoza, como a los camarines, ¿cachai? Se van como a los camarines, onda, lo damos vuelta en el segundo tiempo. Y vuelven en el segundo tiempo y derrotan en Chacabuco y derrotan en Maipú, y en el segundo tiempo le ganamos a los realistas, a los españoles. Y eso es mentira. Esa es la versión oficial. Esa es la versión oficial. Esa es la que nos contaron en el colegio. Por supuesto, la que nos dice que todo esto es un solo proceso. Hay que primero, antes de seguir, aclarar que habían dos movimientos independentistas. El chileno, y así, el chileno, que era de Carrera, el que se acopló Higgins y que trató de mantener esta independencia mientras el rey Fernando en España estaba preso de los franceses. La independencia de Chile le cayó de sorpresa. No peleó por su independencia, le cayó. De repente tomaron al rey de España preso y toda América se quedó sin dirigente. Y tuvieron que armar estas juntas de gobierno. Claro que después, cuando el rey volvió, en 1815, recuperó casi todos los territorios, menos Argentina. Entonces, en Rancagua se pierde este primer proceso. El proceso de Carrera fracasa, se acaba, no more. Y lo que hace O'Higgins, y según Carrera, 700 soldados chilenos, es unirse al proceso que estaba preparando San Martín en Mendoza, que era algo completamente distinto. Era tan argentino que cuando se vinieron a Chile y liberaron Chile, en Santiago se hablaba de los argentinos, de estar o no con los argentinos, de ser
de los Carrera o ser de los argentinos, ¿no? ¿Cuál era la verdadera motivación de San Martín? Bueno, lo que pasaba era que San Martín lo que quería tenía miedo, porque en el fondo 1815 de nuevo estaban todos los países de América de nuevo bajo el yugo español, excepto algo que se llamaban las Provincias Unidas de La Plata, que en el fondo era una proto-Argentina, ¿te fijas? Y estas provincias argentinas estaban siendo atacadas por todos lados. Estaban siendo atacadas desde el norte, por el desierto, y tenía terror San Martín que atacaran desde Chile. Que un ejército realista, porque ya se habían tomado Chile, atacaran. Entonces establece un plan. En 1815, él se va, en 1814, él se va a Mendoza. 1814. En 1814, un mes antes del desastre de Rancagua. Esto como para dejar claro que no tenía nada que ver un movimiento con el otro. Claro. Se establece en Mendoza y pasa algo maravilloso. Convierte a Mendoza en una ciudad completamente militarizada, una ciudad que está completamente volcada hacia un esfuerzo bélico. Es muy parecido a lo que pasó con el proyecto Manhattan, esta construcción de un pueblo que estaba dedicado a la fabricación de un ejército monstruoso para la época. Los niños hacían ejercicios militares, las mujeres fabricaban uniformes, miles de uniformes, que confeccionaban tela, se fundían botones metálicos, se instalaron laboratorios de salitre, laboratorios para construir pólvora, laboratorios, fundiciones. Era una maravilla secreta. ¿Qué contexto se estaba viviendo en América? América estaba de nuevo bajo el yugo español. Ya. América estaba inspirada por estos emancipadores, por toda esta gente que era muy valiente, que eran jóvenes muy valerosos. La mayoría de ellos incluso habían defendido al rey de España en la guerra contra Francia. Carrera, Manuel Rodríguez, el mismo San Martín. Me da risa porque acá cuando hicieron una película sobre los héroes, y aparece San Martín, que lo hacía Daniel Muñoz, allí hablando allí, ¿no? Y hablaba como bonaerense, y la verdad es que San Martín vivió casi toda su vida en España. Así que tiene que haber llegado hablando así, ¿no? Con setas y con un amaro como es Pablo. Y este personaje en Europa se imbuye de los valores de la Revolución Francesa, que era como la idea de punta. Si en esa época había un trending topic, si había unas ideas que estaban circulando revolucionarias en el aire, eran las ideas republicanas. La posibilidad de que los países se gobernaran a sí mismos. La locura de que todos los hombres éramos iguales. Una idea que no había existido jamás antes en la historia de la humanidad. La locura de que todos teníamos los mismos derechos. La locura de que habían poderes independientes que se fiscalizaban unos a otros para conseguir ¿qué? Igualdad, transparencia, hermandad, como dicen los valores de la Revolución Francesa. Su último punto, que es el más importante, fraternidad, de frater, hermanos, ¿no? Entonces, estos personajes habían entrado en contacto en Inglaterra con Francisco de Miranda, original de los ingleses, sino que en concomitancia con los ingleses lo hizo. Eso es un poco más arriesgado, pero para que lo digamos con toda claridad, el ejército que arma San Martín en Mendoza está financiado por los argentinos, construido por los argentinos, financiado, como te dije, por los argentinos y compuesto en su mayoría por argentinos. Eran como 5.000 soldados. Y Carrera dice que desde Chile, después del desastre de Rancagua, cruzaron solamente 700 soldados. Entonces imagínate cuál es la proporción. Y algunos soldados se fueron con Carrera, porque Carrera, viejo, ni ahí con San Martín. Nada. Ahora, Jorge, ya que entendemos el contexto regional e incluso global en torno a este momento épico, una verdadera epopeya de cómo cruzar Argentina-Chile a través de la cordillera, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer el ejercicio del minuto a minuto? Poner una cámara, ¿cuál película? El momento cinematográfico de esta situación que insistimos, ¿no? En el colegio lo pasan soplado en 2 minutos, pero significó una verdadera epopeya. Mira, una de las primeras cosas que tenemos que pensar
es que cuando uno se imagina esta cordillera como de cartón piedra, ¿no? Que uno al otro lado ve la pampa argentina, primero eso no es así. El ancho por donde cruzaron los ejércitos del Ejército Libertador tiene prácticamente el mismo ancho del Chile a la misma altura. Es decir, desde la cordillera al mar es lo que ellos cruzaron solo en cordillera. En cordillera y precordillera ellos sumaron 500 kilómetros. Estamos hablando que ellos viajaron 21 días. 500 kilómetros. 21 días. Tú te vas de campamento 5 días con todas las comodidades y te mueres. Al sexto día ya está en que te duele la espalda. Entonces tienes que pensar primero, eran 4.000 soldados, 1.200 milicianos. Tenían que llevar comida, agua. No iban a tener comunicación alguna, porque no habían antenas ni comunicaciones satelitales ni nada, por supuesto. Tenían que llevar mantas, la ropa no era la adecuada, era mucha gente pobre. Y no solo eso, habían 1.500 esclavos liberados. El ejército que cruzó los Andes y que ayudó a liberar Chile llevaba 1.500 negros, esclavos, para que lo tengamos presente también. ¿Cuáles eran las condiciones climáticas? ¿Esto era invierno, verano? El cruce fue atroz. Ellos llevaban 1.600 caballos, eran 5.000 personas, habían 10.000 mulas. Alguien me dijo una vez que los verdaderos héroes de este cruce habían sido las mulas, ¿no? Porque habían llevado soldados a caballo, llevaban cañones, llevaban 4 toneladas de charqui. 4 toneladas de charqui. Llevaban 600 vacas, porque como tampoco hay sistemas de refrigeración en la época, tenían que ir matando los animales para poder ir comiendo carne fresca. Tenían que llevar el agua en cachos de toro, porque no habían suficientes cantimploras. Habían completado en Mendoza 2 años fabricando pólvora, fundiendo balas, fundiendo cañones. Te llevaban 22 cañones, construyendo botas, construyendo ropa, sacos y ponchos para soportar las temperaturas atroces que se pueden dar en la altura. Era una ciudad que el día 12 de febrero, o sea, el 12 de enero de 1817, comenzó a moverse, 19 de enero, comenzó a moverse desde el Plumerillo, el sur de Mendoza, hacia los cerros. Yo quiero que tú te imagines esa gente que llevaba una mochila hecha de madera, cuero, no había ningún aparato ergonómico, las botas estaban nuevas, el cuero rompía los pies, llevaban un fusil que pesaba 4 kilos al hombro y estas personas comienzan a moverse, esta marea humana comienza a moverse hacia 2 pasos fronterizos, una parte por el paso de los Patos y otra por el paso de Uspallata. Entraron gente pobre, mal vestida, mal alimentada, a moverse entre cerros, quebradas durante días, noches a 10 grados bajo cero, en unas carpas que eran tela, arrebujados unos contra otros porque el que se dormía afuera se moría, congelado. Durante el día, caminar. Ellos avanzaron a razón de 28 kilómetros diarios. ¿Tú sabes lo que es avanzar 28 kilómetros diarios? Es atroz, bajo un sol de 30 grados de temperatura, sin bloqueador solar, anteojos, gente con problemas a la vista, quemaduras producto de los rayos del sol, quemaduras, insolaciones, mareos, náuseas. No había medicamentos para controlar el soroche, ¿no? El mal de altura. Tenían que andar a 3.000 metros de altura. Llegaron a superar los 4.000 metros con estas ropas de telas y lanas que no tienen parangón con lo que hoy día utilizamos para un día frío en Santiago. Claro, para subir el San Cristóbal. Esta gente mal vestida, estos rotos, con su fusil al hombro, 20 días atravesando por roca, con temperaturas atroces, sufriendo hambre, imagínate lo que significaba, viejo, ir al baño en un lugar así. Lo que significaba 20 días cero posibilidad de bañarse, por ejemplo. Entonces, pelos pegoteados, ropa, la cara rota por el sol, con costras, las manos rotas, los pies hechos pedazos por unas botas que no eran ergonómicas. El alimento era esas toneladas de charqui y las vacas que transportaban, ¿habían otros? Y un invento muy choro. Inventaron comida deshidratada. Fabricaron odres con charquicán,
pero una forma distinta de charquicán, y lo que hacían era la prensaban y la dejaban secar. Y cada soldado llevaba una cantidad de kilos de este charquicán y después se metía en un bol y se le echaba agua caliente. Perfecto. Y se revolvía, y como estos maruchan que compran que se comen hoy día, un poco parecido. Agua en muy malas condiciones, de verdad. Mira, hay algo que decir al respecto, ¿eh? San Martín tenía temor de que los españoles cruzaran hacia Argentina. Lo que él no sabía es que el gobernador de la época en Chile, Casimiro Marcó del Pont, consideraba absolutamente imposible que un ejército cruzara los Andes. ¿San Martín tenía conciencia de esta epopeya en la que se estaba metiendo? Absolutamente. Sabía. Hay una declaración escrita de él donde dice que él no le tiene miedo a las balas, no le tiene miedo al resultado de la batalla, a lo que le tiene miedo es al cruce de los Andes. ¿Qué podía pasar? Era un tipo obsesivo, era un tipo minucioso. Hay libros, cuadernos donde él anota con detalle cada bala, cada pedazo de comida, cada vaca, unos inventarios fabulosos, órdenes, porque esto era llevar un rebaño, una ciudad, esto era una ciudad completa, tenía que tener cama. Él era una persona que no era sana. A San Martín lo tuvieron que llevar una gran cantidad de tramos atravesando la cordillera en camilla. ¿Por qué no era sano? Porque este tipo había tenido una herida que le produjo problemas pulmonares en la guerra con Francia. ¿Una herida de bala? Una herida de bala. Y además de tener problemas pulmonares, es decir, respiratorios, él sufría de úlcera. Y tú sabes lo que es hoy día un dolor. Yo, de hecho, esto tiene que ver con un problema así, y los dolores son atroces. Sí, tengo que decirlo. Con los problemas de San Martín. Lo digo con conocimiento de causa, los dolores son atroces. Y él estaba sin medicamentos, en una camilla, cruzando los Andes, con 30 grados de temperatura, con dolores espantosos, haciendo un sacrificio que la gente no reconoce, como te digo, no se cuenta. Este ejército que durante esta ciudad móvil, que durante 20 días atraviesa con tremendo dolor, con tremendo esfuerzo la cordillera de los Andes, hay que decir otra cosa, era la única esperanza de toda América. Jorge, cuando me dices esta ciudad que se moviliza por la cordillera, ¿cuántos parten y cuántos finalmente llegan? No hay registro de baja. Lo maravilloso, y algo de lo que San Martín se preciaba y de lo que ostentaba, era no haber tenido, según él, ninguna baja. Haber conseguido llevar todo este inventario de una manera tan ordenada, haber acarreado a toda esta gente de una manera tan precisa, que según él no perdieron ni una bala. Hay datos sobre algunas cosas que en realidad sí pasaron, pero fue el transporte de un ejército en condiciones extremas llevado a cabo prácticamente a la perfección. San Martín era un genio. ¿Por qué me dices que esta era la última esperanza de América? Porque en ese momento lo que estaba pasando en América era, como te comentaba, todos los países ya, imagínense América, ¿no? Está Argentina acá abajo, todos los países estaban vueltos a tomar por los españoles. Los españoles lo único que necesitaban era el suficiente tiempo como para atacar las repúblicas, en el fondo Argentina, y quedarse con toda América. Este gran esfuerzo, loco, absolutamente demente, que nadie creía posible, de atravesar la cordillera, y no solo atravesarla, hay que pensar que apenas ellos atravesaran, recién iba a empezar la guerra para ellos. Esto era ir al campo de batalla, ¿te fijas? Entonces, la única posibilidad que le quedaba a América era tomar Chile, liberar Chile para afianzar el cono sur y desde ahí mandar un ejército hacia el Perú. Si fracasaba el cruce de los Andes, estaríamos hablando de una historia completamente diferente. El cruce de los Andes, que es, por favor, hay que entenderlo, era a todas luces demente intentarlo con 5.000 personas, 20 días, para ir a una guerra. Si no funcionaba, que era lo más probable, se habría terminado todo, ahí, sin ninguna duda. El momento, ahora... Oye, paréntesis, que es muy interesante lo que me dice. La primera batalla. La primera batalla fue contra la naturaleza.
los soldados, yo creo que muchos de los soldados pensaban que esta cuestión iba a terminar muy mal y que se iban a tener que retirar o que iba a morir mucha gente. Al ver que llegan al otro lado, por supuesto que la confianza en San Martín se requete dobla, se triplica, se cuadriplica. Ya es un triunfo contra la naturaleza y la moral era altísima entre los patriotas, hay que llamarlos así, patriotas, ¿no? Y otra cosa más, en contraparte, en Chile estaba la escoba. Porque Chile, uno de los problemas graves, en ese momento Chile tenía que proteger como 1000 y tantos kilómetros de frontera, con muy pocos soldados. Pensemos que los ejércitos de esa época tenían 3000 soldados, 5000 se llegaban a juntar, pero no mucho más. ¿Y qué es lo que había hecho San Martín? Algo muy inteligente, una guerra de desgaste maravillosa. Es esa época, entre 1814 y 1817, lo que se conoce como la Reconquista, donde gobernaron los españoles de nuevo, que cometieron un gran error, que se convirtieron en fuerza de ocupación en Chile. Y fue una tiranía con una violencia atroz. Esta epopeya del Ejército Libertador y su cruce por la cordillera de los Andes. Sí, es realmente una epopeya en sí misma, muy poco estudiada y que debería tener la interpretación histórica que corresponde. Como te comentaba, fue un ejército argentino financiado por argentinos, autorizado por una invasión autorizada por el presidente de la Argentina de la época. Cruzó el ejército, cruzó la cordillera, un ejército bajo una bandera albiceleste, digámoslo. Y lo que hizo fue invadir Chile. Y lo que hizo en Chacabuco, que fue la primera batalla en la que se enfrentó, fue derrotar al ejército de Chile. Fue el ejército argentino que derrotó al ejército chileno. Es tan así que el parte de batalla que escribe San Martín a Pueyrredón después de la batalla de Chacabuco dice literalmente: excelentísimo señor, una división de 1800 hombres del ejército de Chile acaba de ser destrozada en los llanos de Chacabuco por el ejército a mi mando. ¿Se destruía ahí la leyenda de ejército jamás vencido? Lo que pasa es que no era entretenido porque no es el ejército de la República, no era un ejército propiamente chileno, habían oficiales españoles y fíjate que hay un detalle que no es muy conocido, la mayoría de los soldados en Chacabuco eran valdivianos y chilotes, que era una zona muy pro-realista, ¿no? hasta muy arriba en la República. Cuando llegan a Santiago, de hecho, lo primero que dice Bernardo Higgins es lo siguiente, literal: nuestros amigos, los hijos de las provincias de La Plata, acaban de recuperarnos la libertad usurpada por los tiranos. Eso el 17 de febrero de 1817. Es decir, una invasión argentina bajo una bandera albiceleste derrota al ejército de Chile y se impone. ¿Cuál es la gracia? Que San Martín, como era político y sabía que tenía que poner de su lado a toda la gente, trae una cara chilena para esta invasión. Y esa cara chilena era Bernardo Higgins, ¿no? La cara chilena de la invasión era Bernardo Higgins. ¿Engatusado? No, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él se estaba sumando a un movimiento al que realmente pertenecía. Bernardo Higgins también pertenecía a la misma logia y había estado en contacto con Francisco de Miranda. Entonces era un plan al que Bernardo Higgins se incrustó, pero que conocía más o menos perfectamente. Fíjate que cuando llegan a Santiago, los santiaguinos tampoco se equivocan. La asamblea, cuando Casimiro Marcó del Pont y los realistas escapan a Valparaíso, queda un vacío de poder. Y los santiaguinos no se equivocan. Nombran por aclamación director supremo de Chile a José de San Martín, no a Bernardo Higgins. José de San Martín, teniendo claro que no quería aparecer como un invasor, sino como un tipo que estaba ayudando a la libertad, propone a Bernardo Higgins, que a todo esto era muy conveniente que fuera él la cara de la invasión. Hay que pensar que era hijo de un virrey del Perú, hijo de un realista, pero ya de tomo y lomo. Era como que el Frente Patriótico hubiera convencido al hijo de Pinochet de participar y le habrían andado tomando fotos por todos lados, ¿te fijas? Lo habrían andado exponiendo. Un poco eso es lo que... Esa fue la cara chilena de la invasión, fue Bernardo Higgins, que participó en una división en la batalla de Chacabuco y lo hizo bastante mal. Pero eso es otra historia. El 5 de abril de 1818 yo creo que marca, ese es un problema, marca en realidad no solamente la independencia de Chile, sino también el inicio de la campaña americana.
La batalla de Maipú, que no se celebra como corresponde, que no se recuerda como corresponde, es un momento clave para toda América. O sea, debiera no solo recordarse en Chile, según tu criterio, sino que en Perú sobre todo, por ejemplo. Pero por supuesto, ¿no? En Perú, en Caracas, en todos lados, están medio complicados. Oye, Jorge, y que al parecer tampoco se cuenta como se debería. Claro, porque uno dice, no, esto fue una batalla, no, bueno, Claro. se muere gente, no hay problema, pasemos a la siguiente página del libro. Y la verdad es que una batalla es algo terrible. Claro. Tenemos que pensar que, además, para contar la independencia de Chile para Damis en 3 minutos, en 2 minutos. ¿Qué pasó? Sí. Chile estaba tomado por los realistas, ¿no? Sí. Cruza San Martín, la cordillera, derrota al ejército chileno realista en Chacabuco y empiezan a bajar. ¿Pero qué pasa? Vienen soldados también españoles desde Perú y desembarcan en Talcahuano y empiezan a hacer retroceder a las tropas chilenas. Empiezan a retroceder hasta que el 19 de marzo, hace pocos días atrás, 15 días atrás, imaginen, 15 días atrás, batalla de Cancha Rayada, queda de escoba, los españoles destrozan parte del ejército patriota y se abalanzan sobre Santiago. Ustedes tienen que pensar, ¿qué pasaba con la gente en Santiago? Había muchos que habían colaborado con los patriotas. Terror. Había mucha gente que había denunciado a los realistas. Había todo un movimiento que estaba así porque se les venían encima. Claro. O sea, esto de la batalla de Maipú no es solamente una batalla más. No te dicen expresamente que era el penal en los 90 minutos. Si esta cuestión era o no era. O sea, aquí nos cambiaba la historia. El ejército español había desembarcado en Talcahuano y estaban acá, a las puertas de Santiago. Si derrotaban al ejército patriota, volvían a tomar Santiago y la independencia de América Se acababa. partía, quedaba encajonada en Argentina y se iba al carajo. Y no o sea, la había podido independencia haber de nada. América, ni siquiera estamos hablando solamente de No, por Chile. supuesto Eso es que no. súper importante dejarlo claro. Ahora imagínate, hoy en la mañana, son las 12, más o menos. 12:05. Hace muy pocos minutos están las tropas chilenas, las tropas patriotas, en el llano de Maipú, en una zona un poco más elevada. Al otro lado, muy cerca, las realistas con los españoles, que eran casi todos chilenos, los oficiales eran españoles. ¿A qué distancia se desarrollaban estas batallas? Son muy cortas y además, Sí, son en muy general, cerca. son bastante menos personas de las que uno piensa. Cuando uno le hablan de estas batallas épicas, gigantescas, está pensando casi como en El Señor de los Anillos, ¿no? Claro. Una marabunta dormida. Eso no era Y así. la verdad es que ¿Cuántas no personas tanto. más o menos? ¿Cuántos Mira, soldados? Esta batalla fue particularmente numerosa, fue de las pocas ¿Ya? tan numerosas. Habían 5.000 por el lado de los realistas igual harto, y 6.000 por... Sí, pero no llenan el Estadio Nacional. No, Para hacerse pero una igual idea, es harta ¿cachai? gente. Santa O sea, Laura. viene esta batalla tremenda, se enfrenta, Manuel Blanco encalada, ataca con sus cañones primero, los españoles, los realistas no se mueven, después Gregorio Las Heras ataca, todos estos nombres de calles, ¿no? Sí, claro. Con cada- Exacto. no los conocemos de ninguna otra forma. Claro. Se produce un ataque, los chilenos de los realistas resisten, viene un ataque lateral, una especie de estrategia tomada de los griegos en diagonal que destroza y viene el primer titubeo. San Martín cacha que los españoles titubean y lanza toda la carne en la parrilla. Manda a todos los tipos en un ataque diagonal y el segundo titubeo de los realistas... ¿Quién que hizo los- este ataque que los diagonal condena. que era distinto? No, San Martín lo cachó, pero ¿Ya? Gregorio Las Heras es el que lanza este ataque. Y Mariano Osorio, el español, arruga. Toma Y San oficiales Martín, que y se venía arranca. de la conquista argentina, que Sí. no venía a conquistar Chile, ¿o sí? No, ellos ven, o sea, los españoles, los realistas querían conquistar, querían recuperar Chile, Claro. porque Chile era la puerta para atacar Perú. Pero San Martín nos prestó las manos, po. Sí, claro, no, nos prestó todo. Nos prestó todo, po. Sí, pues sí. O sea, San en Martín. realidad, claro, en realidad es San Martín con su ejército, y siempre lo digo así. El que cruzó los Andes fue un ejército argentino, entre comillas, porque eran provincias unidas de La Plata todavía. Pero no lo digáis muy fuerte digamos porque que pueden argentinos. agarrar papas. No, pero eran argentinos. Yo siempre digo, oye, si Bielsa nos llevó al Mundial, San Paoli nos Claro. sacó la Copa América, ¿cuál es el problema? ¿En qué otro entrenador no haya hecho No. un poco la pega? Claro. El Que punto es no que eche la pega cruzaron aquí. la Exacto. cordillera un ejército albiceleste. O sea, la bandera era albiceleste, Claro. era mayoritariamente argentino y traía un ejército, un batallón, incluso de pardos, se llama, de negros. Ya. Mucha gente no sabe. ¿Y eso que- lo trajeron de Perú? no, eran esclavos argentinos que a cambio de la libertad se unieron al ejército. Es decir, negros, hoy día que estábamos tan estúpidos mirando como de medio lado a la gente de otro color, los inmigrantes, Fueron clave en nuestra hubo independencia. un batallón Claro. de negros que no solo peleó. En esta batalla de Maipú que se celebra hoy día, que se conmemora, murieron casi todos. Me El encanta batallón- este historiador, una especie de Felipe Piña, un poco más histriónico, trasandino, Jorge Baradit se llama. Bueno, nos acerca desde el lado chileno cómo se ve la enorme gesta de este loco llamado San Martín y odiado
por la gente de aquel entonces que es muy parecida a Mauricio Macri hoy, al gobierno en general. Un gobierno que ignora la patria, la desconoce, no la aprecia ni sabe de su cultura, de su identidad, porque no la transpira, no la transpiró, no la ama, ni la amó, ni la amará. El movimiento nacional, popular, latinoamericanista, que encarnamos desde el peronismo, me asumo como peronista, me afilié el 1 de mayo de este año, es la conciencia histórica en marcha, la identidad cultural del ser nacional de nuestros padres fundadores de la patria grande, sumados a los pueblos originarios desde el inicio mismo de los tiempos. Te lo contó el chileno y te lo contó Felipe Piña. Se contó con pueblos originarios, San Martín contó con pueblos originarios y con negros, porque los hijos de los ricos no querían saber nada, sigamos con España, sigamos con Inglaterra, y se transformaban en gordos, come dulces, vagos y herederos, nada más. Bueno, de eso se trata. Hoy esos, los nietos, los tataranietos, esos están todos en el gobierno. Fíjate los apellidos que tienes y fíjate las calles de tu pueblo. Fíjate si hay una calle Tupac Amaru, Facundo Quiroga. Con San Martín no tuvieron más remedio. ¿Qué va a hacer? Va. El tipo quiso volver, le dio el sable a Rosas, lo amaba a Dorrego, no lo quería Rivadavia. La grieta, me venís a hablar de la grieta ahora. La grieta nace desde antes. Vos te tenés que despabilar, saber de historia, no ser un pelotudo que vota a Macri. Entonces, bueno, desde el Movimiento Nacional y Popular saldrá alguien ahora para ponerse el gobierno al hombro y tratar de sacarnos de esta inmundicia en donde nos metió Mauricio Macri, que gozará de su plata, de su dinero, allá donde está su familia mafiosa en Calabria, la 'Ndrangheta, a la cual pertenece. Fíjate la vida de los Macri, porque se acentúan la I. Y nada, qué sé yo, vos sabés cómo es la justicia en Argentina, pero por lo menos arreglarnos. Alguno, aunque se llame Pichetto, y no me gusta, aunque se llame Guillermo Moreno, y lo admiro, y tiene toda la capacidad como para sacarnos adelante, por lo menos los 2 primeros años, así como lo hicieron Rodríguez Sá y Duhalde, yo tengo que reconocerles ese paso para que después venga un Kirchner. Y así todo, te lo reitero, si sumás a López Murphy y sumás a Menem, casi un 50% de los argentinos después del 2001 votó eso. Así que tuvimos un orto así. Con Perón por el 17 de octubre, por la gente que lo fue a buscar. Tuvimos un orto así con Alfonsín, que ganó la civilidad. Y tuvimos un orto así de que gane Néstor con un 20% y después nos muestre todo lo que era. Y lo seguía el 70% de la gente. Y ella ganó con el 54%. Después tenemos que analizar qué carajo nos pasó. Qué carajo no hizo bien como para que no le sigamos ganando a Mañeto, no le sigamos ganando a los medios, no le sigamos ganando a Paul Singer, si le veníamos ganando igual con los medios en contra. Se fue con una plaza llena, perdimos por 1 punto, pero no podía postularse a presidenta, si no le rompíamos el orto a Macri. Bueno, pero ¿qué pasó? Que no pudo trasladar todo ese poder. Era justamente la cara de culo con el peronismo, con los Barrio Nuevo, con los Moyano, con Julio Bárbaro, que dijo, no, yo voto a Macri, si no, no se puede. Bueno, hemos perdido eso, con ese peronismo había que cooptar. Y me hablan de la grieta siempre existió, si analizás la historia, cosa que te recomiendo, no en este miserable picadito, sino que veas YouTube, ya que tenés la oportunidad de tener un telefonito, una computadora, y ponés San Martín, Dorrego, Belgrano, y te vas a fijar cuál es la historia de esta gente, la historia del mundo. Lee libros, informate, porque si vas a depender de la televisión, estás cagado. Te viene Iván de Pineda o te viene Novarecio. Hay que analizar la historia porque te va a convenir para vos, para tus hijos, y saber dónde estás parado y que no te usen como un pelotudo como te usaron en las últimas elecciones. Tenés que saber que todas estas familias provienen de lo mismo, que el senador Bullrich viene de los Alvear y que Patricia Bullrich viene de Pueyrredón, y así todos los que forman parte de este gobierno, menos un ilustre desconocido para la oligarquía argentina, pero que viene de la mafia calabresa, de la 'Ndrangheta, Mauricio Macri. Del que viene de los Macri, de los famosos mafiosos Macri de Calabria. Bueno, de eso se trata. Después te vienen a distraer con las cuestiones de los cuadernos. Bueno, cambia la obra pública mundial, porque más o menos viene así. Y el financiamiento de la campaña, puede ver 1000 series de Netflix donde vas a encontrar cómo se financia también el presidente de los Estados Unidos y de Holanda y de Bélgica y de lo que sea. Bueno, nada, pero ¿querés cambiarla con esto? La cuestión es a quién se la das y si la obra está. Yo de todos los años
de gobierno que han tenido los Kirchner, todas las obras están, las 1.900 escuelas están, las 19 universidades están y no se vienen abajo, no se caen, no se destruyen, las rutas están, la ruta 40 está, los satélites están, todo está. Entonces, ¿a quién le diste la obra pública? ¿Qué sé yo? A Pepe, pero Pepe la hizo, la hizo. Eso es lo importante. Pero vos fíjate cómo trabaja el macrismo. En Pinamar, que es un lugar de ellos, en donde va la gente bacana, paqueta, que tiene un poquito de guita, fíjate el cagador del intendente y uno de sus concejales lo que han hecho. Bien, ¿no? Está trabajando muy bien. Martín Cesa es el intendente joven de Cambiemos, ¿no? Es el intendente joven y como lo vemos en la foto, lo que te vamos a mostrar es que es bastante rápido. Más rápido de lo que ves ahí, pero es rápido para los curros, para los negocios. Es tremendo lo que hicieron, porque Frigerio, que aparentemente es uno de los pozos de Martín Cesa, le da 1.000 millones de pesos a Pinamar. Y vos vas a Pinamar y no están esos 1.000 millones de pesos, claramente. Una de las principales obras se llama Centralidad Pinamar, en donde iban a desarrollar un par de rotonditas, iban a poner el nombre de Pinamar, un poco de pasto, se le fue la mano con el choreo, me parece. Pagaron por 1 metro de pasto, escucha esto, un pasto común que ahora vas a ver, 1 metro de pasto, 1.300 pesos. Es una gramilla rara, ¿sabés qué tipo de gramilla es? Mirvos, que sos del interior, en serio y profundo. ¿Qué tipo de gramilla estábamos pisando ahí? Mira, en mi pueblo, en San José de la Dormida, la gramilla es mucho mejor que esa que se ve ahí, sale mucho más barata. Bueno, vamos a ver cómo es la obra Centralidad. Después te va a caer de culo cuando vayas viendo los otros choreos del intendente. Dale. Empezaron los vecinos a reclamarnos que empecemos a mirar, a seguir, a monitorear la obra. Bueno, observamos un montón de irregularidades, tuvimos que ir a hacer una denuncia, le hicimos en Comodoro Pi. Pinamar ha recibido, es uno de los municipios que más plata recibió, entre 800 millones y 1.000 millones de pesos en transferencia nacional. En esta obra, ¿cuánto se afanaron? Estos son todos datos del expediente. Por ejemplo, el ítem césped se paga 1.331 pesos el metro cuadrado de césped. Este pasto se pagó 1.300 pesos el metro cuadrado. Nosotros tenemos la rotonda ahí enfrente, tenés el cordón de contención de hormigón de la rotonda, dice rotonda, el ítem, se pagó al 100%, 87.000 pesos. Cuando vos mirás el cordón, que es el que está ahí, el amarillo, es el mismo cordón que hiciste de siempre, y se pagó. Por ejemplo, la contención que está detrás del cartel de Pinamar, del Médano, que tiene quebrachos, es una línea de quebrachos, se cotizan 352 metros y cuando vas a ver o a medir la contención no tenés ni 30% de la línea de contención. Cuando nosotros vamos a ver el riego, que por ahí vos ves que están las mangueritas ahí dando vuelta, el precio del riego da un total de 2.300.000 pesos redondeando. ¿Para esta zona? Para esta zona. Acá está la manguera, mira. Sí, esa es una de las mangueritas. Mirá, es una manguera. Una manguera común, absolutamente común. Y tenés un total entre el césped y el riego de 5.600.000. O sea que tenés un promedio de diferencia de casi 4 millones de pesos entre lo presupuestado y lo adjudicado a la empresa. ¿Podés parar con el ruidito? Y acá tenemos las columnas también. En esta parte de Avenida Bunge y el Mar había un presupuesto de 888.400 y pico que daba una unidad de medida de 144 luminarias. Cuando vamos al expediente, se había pagado el 50% al 22 de diciembre del 2017. O sea que el 50% de 144 luminarias serían 72 luminarias. Cuando venimos a la obra contamos 14. ¿Hay 14 luminarias? Hay 14 luminarias. Bueno, lindo el currito que están haciendo en Pinamar. Miguel, ¿qué te llamaba la atención de lo que has visto? El sistema de riego, la verdad que es uno de los choreos más burdos. Mirá que venimos mostrando informes hace mucho tiempo, pero es difícil encontrar sistema de riego. Yo te iba a preguntar, ¿no había algo más que, no sé, esa manguera que cueste 2 millones de pesos? Es una manguera con huecos que va tirando agua, digamos, a medida que va a abrir el pico, digamos. Una manguera cara. Sí, exactamente. Era una manguera carita. Gastaron como 4 palos en esa manguera. Bueno, lo que viene ahora también es tremendo, porque hay un concejal que es el pichón de Macri, digamos, ¿no? El tipo es concejal y es empresario, tiene aparentemente una constructora en Pinamar. Y entonces adjudican una obra de aproximadamente, no sé si son 2 cuadras, en donde tienen que poner el reticulado, ¿no? Lo que es el reticulado, o sea, ni siquiera tenían que asfaltarla. Eran 2 cuadras, tenían que poner el reticulado, o sea, arena y lo que es la adoquina arriba.
pasaron 25 millones de pesos por algo que, bueno, claramente no vale ni 5 millones, ¿no? No es un asfalto, a ver, no es un asfalto, vos le podés llamar asfalto, pero es algo hiper precario, pero además los tipos no tienen drama porque eso es un sobreprecio muy burdo, pero se lo dan al concejal, o sea, el intendente le da el curro al concejal con sobreprecio. El gordo valor los envidia. No, está claro. Digamos, este concejal es la mano derecha del intendente. Cuando se va el intendente de Pinamar, queda ese concejal a cargo del municipio. Y fíjate lo ahorita que se hizo, dale. Inversión 25.645.000 pesos. ¿Quién banca esto en la provincia? Contratistas de Vito y compañía Sociedad Anónima. 25 palos y ahora nos vamos a parar en la obra que se está realizando. Vamos a contar los pasos y te vamos a hacer un cálculo aproximado de cuánto debería costar esta obra. La obra básicamente es esto, es sobre la construcción que había anteriormente, le tiran arena, lo apisona aquella máquina, a la arena la va apisonando y van poniendo este articulado. Eso sería, ni siquiera es un asfaltado. 25.600.000 pesos a la construcción de esto. Y quien realiza la obra es el papá del concejal que se queda a cargo del municipio cada vez que el intendente se ausenta. Ponerle 320 metros de largo por 20 de ancho, lo cual te da 6.400 metros cuadrados. Recién le pedí a una persona que no está vinculada a nada, le digo, llámame por favor al corralón, preguntá cuánto está el metro cuadrado de articulado, de este pavimento. ¿Y cuánto te pasaron? 4.096.000 pesos. 4 millones te daría de materiales. Sí. A eso te podés sumarle, tenemos que llegar a 25, así que tenemos que inventar. Por eso te digo, no sé dónde están los 25 millones. A mí me gustaría entenderlo. Yo tengo alguna sospecha dónde está la plata que falta. Pero supuestamente esta obra, con todo lujo, absolutamente con todo lujo, por lo que hemos averiguado, y aproximadamente 7 millones de pesos en total, 8 millones de pesos. El problema es que se pagaron 25.600.000 pesos. Sin ningún tipo de problema, las locuras en la costa. Seguimos viendo al intendente Martín Yesa, joven Yesa, ¿no? Con su socio y concejal, que además tiene una empresa constructora, que justamente el hospital de Pinamar lo estaba haciendo una empresa que había contratado el intendente anterior. Estos tipos cuando llegaron, el empresario este que lo había contratado el intendente anterior, ya había hecho 8 pasos o 9 pasos en ese hospital. Le faltaba conectar el gas. No le dejan conectar el gas y entonces Yesa lo echa y lo toma al concejal. Son jóvenes, son rápidos, le quitaron la obra al proveedor anterior, se la dieron al concejal. Cuesta 4 veces más, los tipos son bien chorros. Vos fíjate que no pueden ni con inflación, ni con determinación de precios nuevos, no pueden justificarlo de ninguna manera. Se la quitaron al proveedor anterior y se la dieron al amigo para que hagan el curro. Señores, vamos a ver el currazo que hay en Pinamar, en este caso con el concejal, la mano derecha del intendente y el hospital. Dale. Atrás mío está la obra que hicimos nosotros. Desde el hospital, digamos, una ampliación del hospital. Una ampliación del Hospital Comunitario de Pinamar. Fue adjudicada a mi empresa por un monto de 2.100.000 pesos, las cuales se debía realizar en 10 etapas. De las 10 se realizaron 8. Empiezan en la etapa número 10, la etapa final, había que colocarle el gas natural al hospital. Se piden los planos del gas a Engasub, la empresa que provee gas acá en Pinamar, y la empresa dice que desconoce la existencia de los planos, lo que genera un atraso en la obra que ellos después aducen ese atraso de obra para hacerme una rescisión de contrato. Se te adjudica el atraso de obra a vos y no a que el hospital no tenía los planos, digamos. Por supuesto. La adjudicación de la obra al principio te la da el intendente anterior, digamos. Intendente anterior, Pedro Elizalde. Cuando entra este nuevo intendente, cesa. Y bueno, me cesan automáticamente los pagos, me cierran todo el predio cuando adentro había herramientas, maquinaria y materiales que desaparecieron totalmente. ¿A quién le dan la obra después de esa cartera? Se la adjudican a Rafael De Vito. ¿Quién es Rafael De Vito? Él, esa
ahora primer concejal. Y como es primer concejal, que tiene una constructora. Tiene una constructora, por supuesto. O sea, el intendente llega, te saca la obra a vos, se la da a su propio concejal. Exactamente. Por 4 veces más el monto que me adeudaban a mí. El cartel está puesto ahí pueden verlo, 982.000 pesos, el monto total asignado que le han pagado a él. ¿Y por cuánto lo hacías vos? 176.000 pesos. Se los recomiendo, se llama ADN, son unos muchachos cordobeses que además de tener buenos informes, se tiran contra Cadena 3 de Mario Pereira, un excelente locutor, un tipo añoso como Héctor Larrea y demás, pero muy turbio en cuanto a tanto lameculismo de Macri. Pero el programa de hoy es San Martín, ¿y con quién estoy? Un gran amigo de muchos años de radio y un hombre que sabe demasiado de historia y se interesa especialmente por San Martín, para que nos cuentes el lado político de San Martín, Dorio. ¿Cómo no, querido Leonardo? ¿Qué sería hoy? Me quiero sumar a tu mirada de elogio sobre ADN, que es una gloria. Es una sí, gloria, un programazo. Adelante con todos los muchachos. A ver, San Martín es una figura no solo sorprendente, sino emblemática de la argentinidad. En este sentido, ¿sabes que nos explica un toco de cosas que no aparecen en los libros de historia? A ver, tomemos esta cosa extraña, el virreinato del Río de la Plata. Hay gente que se ha preguntado en una época, ¿pero qué pasa? ¿Martín fue un traidor al ejército español? ¿Cómo se explica esta cosa de que un tipo que es sacado de la niñez, Chapeyú, estamos hablando además algo perdido de la mano de Dios, es hijo de un oficial menor español y qué sé yo, va a estudiar a una academia en España y evoluciona como soldado, como oficial, en la batalla de Bailén contra los franceses de Napoleón, una victoria contra los ejércitos napoleónicos que no es moco de pavo, tiene un comportamiento destacado, una condecoración con la que va a jugar su nieta y Sarmiento, va a tener un quilombo mucho tiempo más tarde, y va creciendo en la oficialidad y de pronto larga todo y se viene al Río de la Plata. ¿A qué? Aquí viene un oficial que tenía su carrera hecha en las armas, allí donde pasaba la acción, vamos, en Europa. Viene acá y trabaja para la libertad. A ver, la cuestión es esta, empecemos por esto. España estaba dividida en aquel momento, estamos hablando de comienzos del finales del siglo XVIII, Revolución Francesa, 1789, comienzos del XIX, en dos partes. El absolutismo, que era la vieja España, cerril, brutal, la España de esas monarquías absolutas que no aceptaban que había llegado un nuevo tiempo para la humanidad. Isabelina. Y los liberales, ¿no? Los liberales, no en el sentido, muchachos, chicas, por favor, actual de la palabra, sino ese pensamiento donde se pensaba en los derechos del hombre, en la Revolución Francesa. Esta es una divisoria de aguas muy bruta, muy grande, que genera en España una revolución, con una desgracia accesoria, que es que aquellos que habían hecho la revolución los invaden. Claro, ¿cómo puede ser? Soy afrancesado, soy traidor de la patria, todo un desastre. Eso, bueno, en cualquier caso, una vez que pasan estos episodios, llega José I en España, el hermano de Bonaparte, a gobernar toda la historia. San Martín, bueno, obviamente patriota español, como éramos todos españoles. Pepe Botella. En la revolución, Pepe Botella es José I. Viva la Pepe, la Constitución. Claro. San Martín, entonces, se da cuenta de que esta revolución, esta eclosión liberal, es algo que hay que hacer en todas partes. Y todas partes es la metrópolis española y las colonias. Cuando viene acá, es que redescubre el concepto de patria en el sentido que entendemos. Estamos hablando ya de 1812, más o menos. Lo primero que hace San Martín cuando llega a la Argentina es dar un golpe de Estado, junto con Alvear. En 1812, te rompo el triunvirato, ¿quién te lo cose?, dirían los muchachos. Sí, claro. El primer triunvirato ya había marcado el desvío de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo con esas consignas maravillosas de Moreno que reproducían las instrucciones que va a llevar Artigas después a la Asamblea del año 13. O sea, una revolución popular, democrática, con idea de pensar en la igualdad de las personas. De vuelta, los ideales revolucionarios de la France éternelle. Se había asesinado a Moreno, ¿sí? Castelli estaba siendo juzgado. Se había descalabrado toda la revolución, los sectores más reaccionarios habían formado la Junta Grande, primer triunvirato, descalabro. Bueno, llega el comandante y manda a parar. Se avanza hacia la Asamblea del año 13 ahí. San Martín empieza a hacer la suya. ¿Cuál es la suya? Frase del general José Francisco de San Martín. He sido y seré de un solo partido, el Partido Americano. No me joroben con disensiones, divisiones, diferencias extrañas. Trabajo para una América, para la patria grande, vamos. Claro. Y después, ¿qué pasa? Ahora, es un prócer tan incuestionable, ¿sí?
el tipo primero, todas las cosas que logra, cosas maravillosas, la de cruzar los Andes, las cosas de las que seguramente vas a hablar hablando de él, las hace en disenso con Buenos Aires, rebelándose ante Buenos Aires, trampeando Buenos Aires. Él renuncia al ejército de los Andes, por ejemplo, y le manda una carta a Pueyrredón. No sé, y el otro le dice, bueno, imagínate, va de Mendoza, vuelve de Mendoza. No, lo pensé bien y no voy a renunciar. Vuelve haga algo. Y se hace elegir, lo deja en votación democrática la tropa. Y una quien elige. Cuando terminan de elegir, ya nos fuimos para Chile, cruzamos a Chile, vamos a hacer la campaña del Perú, etc. Ahora, fíjate una cosa, vuelve San Martín al Río de la Plata, después de todas sus hazañas, protector del Perú, hace un código legal, parece, para todo lo que correspondía de los lugares donde iba pasando, se encuentra con Bolívar, de quien conservaba un retrato en su cuarto, donde muere. Había un retrato de Bolívar a quien admiraba profundamente, y de quien era admirado profundamente él también, por quien era admirado. Y en Guayaquil no hay ningún misterio, hermano. Las tropas, digamos, argentinas, no había tropas argentinas, había tropas latinoamericanas que hicieron buena parte de la conquista de la reconquista del Perú con la bandera chilena. Se cruzó a Chile con la bandera de los Andes, porque el gobierno argentino, que era la runfla de Buenos Aires, no daba pelota. No le daba pelota. Y eran los mismos tipos que hoy están encaramados en el gobierno de la nación. Era la misma gente. Era la misma gente. El gran enemigo de San Martín es Rivadavia, el gran enemigo político. San Martín quiso batirse a duelo, sus amigos no lo dejaron. En Europa, ¿no? Sí, y acá también. Rivadavia lo persiguió, le hizo la vida imposible. Bien. San Martín vuelve a estar en el estuario del Río de la Plata en el momento en que un gobernador popular del Partido Popular contra el Partido del Orden asume el gobierno del gobierno de Buenos Aires, que es Manuel Dorrego. El más grande. Un grande, en serio, que además tiene un discurso en la legislatura que es para que lo busques y lo encuentres. Dice, ¿qué quieren? Así que los paisanos que no tienen propiedades no pueden votar, ¿quieren un gobierno de almaceneros y banqueros? Es lo que tenemos ahora, digo. Ojo al gol con Manuel Dorrego. El 13 de diciembre de 1828, día de Santa Lucía, día triste para la patria, Juan Galo Lavalle, la espada sin cabeza, lo manda a fusilar a Manuel Dorrego. Dos oficiales de él. Dos oficiales de San Martín. ¿Pero qué hace Lavalle? Lavalle le quiere ofrecer el gobierno al tipo, da un golpe de estado y le quiere ofrecer un gobierno que se acaba de afanar a San Martín. Claro. San Martín le manda una carta y le dice, toda gota de sangre argentina, que se ahorre, bla, 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 no lo fusile, piénselo. Y recibe una carta de Salvador María del Carril, que le dice, mátelo al río, Manuel Dorrego, y después veremos cómo arreglamos los papeles. Cuando sucede ese crimen de lesa patria, San Martín se va y se vuelve para Europa. ¿Cuándo se vuelve a interesar en los negocios del Plata? Cuando es gobernador Juan Manuel de Rosas y se produce la gesta de obligado, donde San Martín actúa primero como representante diplomático sin cartera en Europa, y después le regala su sable a Rosas. Digo, Rosas es cuestionable en muchos sentidos, no en su defensa irrestricta de la soberanía. San Martín, que no tiene lugares cuestionables, lo elige Rosas para cederle su sable. ¿Por qué? Porque primero la patria, habría dicho San Martín, después los movimientos y después nosotros, chicos. Bueno, ya sabemos entonces qué filiación tendría don José de San Martín. Vamos, San Martín, todavía. Gracias, Dorio. No, por favor, Leo querido, cuando quieras. En el Canal 9. Me echaron en el Canal 9 mientras yo estaba en el piso. Un hombre que tenía una excelente relación conmigo, Alejandro Romay, yo era comentarista en el noticiero, y yo venía de Mar del Plata, que había ido a dar una charla, estaba en el piso. Pero te echaron, porque iba a sumar una parte aún más, hasta te diría, dramática a la pregunta. ¿Los gobiernos piden que echen a periodistas? El peor momento que se vivió en los medios, y esto es algo que se tienen que autocriticar, fue en los años de Alfonsín. ¿De Alfonsín? Vos tuviste en esa mesa Fraga, sí. a Rosendo Fraga, que fue denunciado como un conspirador contra la democracia, uno de los 12 tipos, y se tuvo que exiliar. Él, por pudor, no te lo dijo. Y después había algún canal que era de una persona... Peor que en el kirchnerismo, que pidieron la cabeza de Longobardi, entre otros tantos, de Majul y de otros tantos. Yo te voy a ser muy sincero. Yo escribí 4 libros con el kirchnerismo, saqué notas permanentemente, no me dieron ni una anchoa en el desierto, ¿entendés? No me dieron ni siquiera bola, absolutamente nada. Pero debo decirte que recibí menos llamados de los que recibo hoy. Cada vez que puedo escribir alguna cosa complicada. ¿Este gobierno llama? Sí. Sí. Sí llama. Y hay algunos que aprietan con la posibilidad de hacer un juicio y demandas judiciales.
Te leí ese tuit. ¿Es gendarmería? Es gendarmería. Hablaron los comandantes heridos en el honor por algunas cosas que decían los periodistas. Y yo simplemente, y casi le digo a la ministra Patricia Bullrich y al presidente Mauricio Macri, hasta el ridículo tiene que hacer una pausa. ¿Entendés? Un momento de reflexión antes del grotesco. Hola, soy Eli Gómez Alcorta, parte del equipo de defensa de Milagro Sala y abogada de derechos humanos. Hoy Milagro lleva 937 días de prisión preventiva ilegal. Después de 2 años y 8 meses de detención, de hostigamiento, de persecución, no han logrado poder dictar una sola condena en su contra. Y por eso necesitan hostigarla, perseguirla, lastimarla, dañarla, del modo que lo hacen sistemáticamente. Por eso digo que Milagro tiene 937 días de injusticia en su cuerpo. No tenemos dudas, y esto es algo que venimos denunciando, no por primera vez ahora, sino en reiteradas oportunidades, que a Milagro la quieren muerta. Y nosotros la necesitamos viva. Por eso llamamos a que todo el mundo se pronuncie contra la ilegalidad del sistema judicial de Jujuy, contra la falta de Estado de Derecho, para que pongan fin a este atropello enorme que no solamente tiene impacto en Milagro, sino tiene impacto en todos y en todas. El gobierno, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, firma y aclara, digamos, que la inflación promedio de este año es entre el 28 y el 32. Y a los docentes hace 90 días que no lo llaman a un acuerdo para llegar a un salario justamente que no deteriore el poder adquisitivo de estos docentes en la provincia de Buenos Aires, y les vuelve a ofrecer la gobernadora Vidal el 15%. Ese acuerdo, ese contrato que acaba de firmar Macri nos lleva justamente a que haya más Sandras, más Rubén, más pibes sin educación, muertes por la desprotección en el sistema de salud. Le dieron un hachazo y le redujeron el 75% de la asignación familiar al sector trabajador, a los pibes y los trabajadores del sur y del norte argentino. ¿De qué se va a disfrazar la ministra Stanley? ¿De qué se va a disfrazar? Ya no va a poder decir que esto es un error como con los aportantes truchos. Se animaron a utilizar la identidad de los más pobres de la provincia de Buenos Aires, incorporándolos como aportantes. Sabe perfectamente que una persona que recibe la asignación universal por hijo, 1.493 pesos por hijo, ¿a usted le parece, Mauro, que esa persona va a poder aportar a un partido? Vienen por 2 emblemas de la región. Ensenada, con por supuesto Astillero Río Santiago, pero además el hipódromo de la Ciudad de La Plata, que está también al borde del cierre a partir de también ser un negocio inmobiliario. Entregamos no ya la política económica a Christine Lagarde, sino la posibilidad de intrometerse en la decisión de seguridad interna de la Argentina. Estamos en contra de las Fuerzas Armadas en un nuevo rol que le quiere dar Macri, intrometiéndose en cuestiones de seguridad interior. En eso estamos profundamente en desacuerdo. Estamos acá porque hace un año desaparecía Santiago Maldonado, porque hace un año que esa desaparición tiene que ver con la responsabilidad del Estado y de las fuerzas de seguridad a cargo de la ministra Bullrich. No sabemos qué le pasó a Santiago. No podemos asistir ni siquiera a un documental el día miércoles en un teatro porque nos han bombardeado de piedras, nos han destrozado, cosas que no pasaban en la Argentina. Le mintieron a la gente y la gente hoy se siente profundamente decepcionada porque se da cuenta que su vida empeoró a partir de la decisión política de este norte económico. Necesitamos que escuchen a la ciudadanía y rápidamente reconviertan este rumbo económico en un rumbo que no excluya más y que incluya a los 44 millones de argentinos. Bajo las consignas Reconstruir el futuro y Organizar la esperanza, más de 20.000 militantes referenciados en distintas agrupaciones kirchneristas sesionaron en comisiones a fin de construir una alternativa a la administración de la Alianza Cambiemos. Estamos muy contentos por la calidez en la que nos recibieron aquí desde el municipio y también por la gran cantidad de expectativa de parte de todas las personas que se acercaron, las ganas de debatir y sobre todo las ganas de buscar alternativas a este gobierno que nos oprime, que nos somete y que cada vez va por peor camino y peor rumbo. Repudiando siempre las políticas que hoy está aplicando el gobierno nacional y provincial, que realmente no benefician a toda la clase social y menosprecian a la clase trabajadora, a la clase media, y es la más perjudicada, quitándole sus derechos. Los activistas exigieron el inmediato restablecimiento del Estado de Derecho en la Argentina
y el cese de toda persecución ideológica y la libertad de los presos políticos. Además, rechazaron las políticas de ajuste y endeudamiento y el regreso al Fondo Monetario Internacional. El gobierno neoliberal no es solamente un problema en la Argentina, sabemos que esta embestida tiene que ver con toda Latinoamérica y creo que lo que pueda pasar tanto en Argentina como en algunos países de nuestra América pueden darnos la posibilidad de poder pensar al futuro y recuperar la alegría de nuestro pueblo, ¿no? Este modelo se vuelve a repetir cada vez más en toda la región y no podemos seguir así. Me parece que la gente tiene que despertar y desde acá, este plenario, con la juventud, con el presente, con los mayores y con los ancianos para que en el 2019 haya una nueva Argentina. En el cierre del encuentro, el diputado nacional Máximo Kirchner llamó a conformar la más amplia unidad para construir una alternativa al macrismo, a quien acusó de ser un gobierno apátrida. Es muy sano que en la Argentina haya cientos de miles que no van a delegar la capacidad de pensar y proponer un futuro diferente a los que están en la tele. Tiene que ser del propio pueblo, las ideas que salven al propio pueblo, porque estamos viendo día a día que cuando no es así, cada día se vive peor. Por eso lo que tenemos que pensar muy bien en estos debates, en estos plenarios, es cómo empezamos a construir una mayoría lo más amplia, plural y diversa posible. Consolidar el Frente Unidad Ciudadana, tanto en el plano programático como en el desarrollo de la fuerza política, continuar organizando a la sociedad para frenar la feroz ofensiva neoliberal macrista y la reivindicación del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner fueron algunos de los puntos acordados en el Plenario Nacional de la Militancia. Bien, llegamos al final. Se hizo largo. Gracias por verlo, aunque sea de a pedacitos. Nos vamos con el Tano, vamos. Vamos, Tano.